Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido?, preguntó el pequeño antes de mirarme. Por favor, ayúdame, doctor. Arctic perdió su tarjeta de llave nuevamente, dijo Honor. El pequeño no respondió, su rostro mostraba un dejo de incomodidad. Después de dudar por un momento, respiró profundamente. Bueno, sabía que no se negaría si Honor se lo pide. Definitivamente me iba a ayudar. Si hubiera venido solo, probablemente me habría dejado afuera hasta que me piquen los mosquitos por todas partes. Muchas gracias y perdón por la molestia, dijo Honor. Luego Johan me arrastró a la habitación. ¿Dónde debo ponerlo?, preguntó Johan. Si me permites, déjalo en el suelo, ¿de acuerdo? No hagas demasiadas exigencias, dijo Johan antes de tirarme al suelo. Él simplemente me tiró a la basura, sin importarle si estaba enfermo o no. Los escuché hablar débilmente antes de que la puerta se cerrara. La pareja parecía haber abandonado la habitación. Abrí los ojos con dificultad, me sentía muy mareado. Mi último recuerdo fue cuando Johan me tiró al suelo sin piedad. Mirando a mi alrededor me di cuenta de que era una habitación con la que no estaba muy familiarizado. El aire aquí era muy frío, casi helado. Escuché el sonido de algo moviéndose, me giré y vi a la persona que estaba durmiendo no muy lejos de donde yo estaba. Entonces, como perdí mi tarjeta llave otra vez, me arrojaron en la habitación de este chico. Me obligué a levantarme del suelo y fui al baño. Después de terminar salí y encontré que la habitación estaba realmente fría. La habitación todavía estaba oscura, lo que indicaba que aún no era de mañana. Me obligué a levantarme del suelo y fui al baño. Después de terminar salí y encontré la habitación que estaba realmente fría. Este chico bajito dijo que siempre tenía calor, pero ¿por qué encendió el aire acondicionado tan frío? Quería volver a dormir en el sofá, pero hacía mucho frío, sin manta es imposible. La cama es tan grande. Me acerqué a su lado, me senté en el lado vacío, tratando de no despertar al dueño de la habitación. Si se despierta seguramente me tirará al suelo o al sofá. Pero aunque me eche, no mire. Mi mirada se posó en el pequeño que estaba acurrucado durmiendo. Oye, tú también tienes frío, ¿verdad? Me dormí a su lado, intenté levantar la manta, pero era muy difícil porque él la abrazaba con fuerza. Me llevó mucho tiempo conseguirlo. Curiosamente, aunque tiré de la manta durante tanto tiempo, todavía no se despertó. Si se despierta, probablemente solo se quejará y mostrará una cara insatisfecha. Al final lo logré, le robé la manta. Esta podría ser la primera vez que duermo con otra persona. Hasta donde yo sé, nunca he dormido con mi padre o incluso mi madre. Sí, está bien, esta sería una primera experiencia en muchos sentidos. El primer amor también sería... ¿Pero qué estoy pensando? Estoy divagando porque seguro estoy borracho. Todavía me pesa la cabeza, pero ya no quiero dormir. Desafortunadamente, él estaba durmiendo de lado, dándome la espalda, pero la distancia no es demasiado grande. No estábamos demasiado lejos, pero mi mano podía alcanzarlo. Unos momentos después noté que su respiración era demasiado pesada, lo que me hizo sospechar. Extendí la mano y lo toqué. Tenía fiebre. Es por ello que abrazaba la manta con fuerza. Él está enfermo. Y hasta le quité la manta al enfermo. Me levanté para subir al aire acondicionado para que la habitación estuviera más cálida. Después de eso encendí la luz y busqué algún medicamento para bajar la fiebre, pero no encontré ninguno. Me pregunto por qué él, que sabía que era débil, no guardaba medicamentos en su habitación. Lo miré con la cara roja hasta las orejas. Parecía que se abrazaba a sí mismo. Verlo así me hizo sentir incómodo. Quizás estaba enfermo porque acababa de regresar del extranjero, pero sea cual sea la causa, ahora no importa. Lo que importa es lo que tengo que hacer. ¿Debería llevarlo al hospital? Pero mi auto está en el lugar donde estuve bebiendo.
Tengo otro auto, pero las llaves están en mi habitación y perdí la llave de mi habitación. En ese momento solo tengo las llaves del auto que estaban en el lugar donde había ido a beber. No creo que sea necesario ir al hospital. Parece simplemente un resfriado común. Solo necesita descansar y tal vez su condición mejore. Tomé un paño, lo mojé con agua y quise limpiarlo. Si está inconsciente, puedo aprovechar esta situación. Es una broma, simplemente lo limpiaré. A las personas enfermas hay que limpiarlas, ¿no? Le quité la manta, le puse un paño alrededor del cuello y lo limpié suavemente. Mientras lo hacía, me pregunté, ¿por qué tengo que hacer algo así? Después de terminar con el cuello, levanté su camisa y limpié el estómago. Él es muy pálido. Ya no lo voy a limpiar más. ¿Por qué es tan blanco? No, no se trata de su piel. Santo cielo, él es muy lindo. Su cintura encaja perfectamente en mi mano. Rápidamente bajé su camisa. Antes de que mis pensamientos pudieran divagar más, le puse el paño en la frente, apagué la luz y volví a sentarme, tratando de calmarme. Créeme, nadie me había confundido tanto antes, solo una persona bajita que parece normal desde afuera. O quizás porque me gusta, y es por eso que estoy así. Te ves extraño, ¿no? Me frunció el ceño mientras decía, inmediatamente mostré una cara de enojo. No eres Arte, ¿quién eres en realidad? Devuélveme a mi amigo. Mientras esperaba el ascensor, las puertas no tardaron en abrirse. En el ascensor me encontré con mi vecino de al lado. Él parecía un poco sorprendido de verme allí parado. Oye, ¿vas a la universidad? Él preguntó. Sí, respondí brevemente. ¿Te has recuperado de tu enfermedad? Sí, gracias. Lo miré fijamente por un momento y luego añadió en voz baja. Gracias por la toalla mojada. Sí, te lo puse en la frente. ¿Vas a conducir una moto? Él respondió brevemente y entré en el ascensor. Presioné el botón del primer piso y cerré la puerta. Sin embargo, las puertas del ascensor se abrieron de nuevo. Lo miré confundido. ¿Necesitas que te lleve? ¿Estás bien? Puede que aún no tengas fuerzas para conducir una moto. Yo simplemente asentí en respuesta. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.